El siguiente ejercicio es el 2741. Tiene que ver pues sobre fuerzas magnéticas que experimenta un conductor recto. ¿Ok? Entonces fíjense que tenemos un circuito donde pues tenemos una batería, una resistencia y por ende va a circular una corriente, ¿verdad? La batería pues solo hay una batería de resistencia, entonces la batería va a definir el sentido de la corriente. Fíjense que el sentido va a ser antihorario, ya va a cruzar ¿cómo se llama? La barra esta de metal la va a cruzar de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, bien. Nos dicen que tenemos esa barra que tiene una longitud y tiene una masa, ¿verdad? Está apoyada, pero no conectada, ¿verdad? No pegada, sino está apoyada sobre estos soportes metálicos. El campo magnético tiene un valor y el resistor pues tiene otro valor. Entonces, lo que nos están preguntando es cuál debe ser el voltaje más alto para que la batería, ¿okay? O que debe tener la batería, perdón, para que debido a la corriente y a la fuerza magnética que se genere, no se despegue la barra. O sea, cuál es el valor máximo para que se mantenga ahí esa barra, ¿verdad? Y después, pues, ¿qué es lo que pasaría? Si este resistor sufre un cortocircuito, baja su valor de resistencia y entonces empieza a circular más corriente. ¿Qué pasaría? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Fíjense, sobre la barra va a haber dos fuerzas. Una que es debido a la corriente que circula en este lado, o sea, tenemos la regla de la mano derecha. ¿Ok? La regla de la mano derecha dice que tenemos la corriente que va hacia allá. ¿Ok? La corriente que va hacia allá. El campo magnético que entra en el plano, ¿verdad? Y por ende, entonces, la fuerza va a ir hacia arriba. ¿Ok? Corriente hacia allá, campo magnético entra, ¿verdad? Y entonces la fuerza va hacia arriba. O lo que es lo mismo, corriente va hacia allá, cierro buscando el campo magnético, entonces el pulgar queda hacia arriba. ¿Ok? Entonces, tenemos esa fuerza, pero como la barra tiene una masa, pues tenemos el peso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que tenemos que buscar es equilibrar estas fuerzas para que esto no se mueva. O sea, ¿qué valor de voltaje nos va a mantener este equilibrio en las fuerzas? No va a permitir que esto se mueva. ¿Ok? Entonces, la fuerza magnética sobre la barra, pues está dada por la corriente, longitud y campo magnético. Entonces, tenemos la sumatoria de fuerzas igual a cero, primera ley de Newton, porque no queremos que esto se mueva. Entonces quiere decir que esa fuerza magnética que es igual a I por L por B tiene que ser igual a la masa por gravedad. Pero sabemos que el campo magnético, perdón, que la diferencia de potencial, según las ecuaciones que vimos en capítulos de corriente, pues diferencia de potencial es igual a I por R, ¿ok? Porque pues lo único que tenemos es una fuente y una resistencia. Entonces, lo que genera la fuente lo consume la resistencia. ¿Ok? Entonces, despejando I de esto que está aquí, si despejamos I es pasar el L y el B a dividir, esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, sustituyendo esa I en esta ecuación, nos queda esto que está aquí. De nuevo, si despejamos I de aquí, nos pasamos el L y el B que está multiplicando, pasan a dividir. ¿Ok? Nos queda esto y pues sustituimos valores y obtenemos el valor del voltaje máximo, ¿ok? La diferencia de potencial máxima de la fuente para que esto se mantenga así en equilibrio, ¿ok? No se mueva. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues nos dicen ahora, pues, ¿qué pasaría si mantenemos el mismo voltaje de la fuente, pero el resistor sufre un cortocircuito de tal manera de que pues su resistencia baja de los 25 ohmios que tenía aquí a los 2 ohmios que tiene ahora? Entonces, como la resistencia cae, si la resistencia cae, pues el mismo voltaje, la corriente tiene que subir. ¿Ok? Entonces, lo vemos aquí.
Si la resistencia disminuye, pues la corriente tiene que aumentar. Entonces, si aumenta la corriente, ¿qué pasa con la fuerza magnética? Pues la fuerza magnética aumenta. ¿Ok? Si la resistencia disminuye, la corriente aumenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que la fuerza magnética aumenta. ¿Y qué es lo que sucede si aumenta esta fuerza magnética? Pues sí, esto se va a mover hacia arriba, porque mayor va a ser esta fuerza con respecto al peso. Entonces, por eso nos preguntan una aceleración. Y entonces, en este caso, pues lo que tenemos es la segunda ley de Newton, ¿ok? Porque ya la fuerza aumenta tanto que pues produce una aceleración. Y una aceleración inicial, ¿por qué? Porque pues en el momento en que la barra se despegue, pues ya no hay fuerza, porque ya no circula corriente. O sea, la barra está conectada aquí a los contactos metálicos y pues sale disparada hacia arriba. En el momento que sale disparada, pues no hay contacto, ¿verdad? Entonces ella vuelve a caer. Y estaría en eso, ¿verdad? En el momento en que entra en contacto, circula corriente y vuelve a salir disparada, ¿verdad? Entonces, esa aceleración inicial, que está aquí, pues es lo que nos piden. Entonces, si tenemos calculada la corriente, calculamos la fuerza magnética que percibe la barra, ¿ok? Y entonces, despejando aceleración de la segunda ley de Newton, ¿verdad? La aceleración inicial, la masa pasa a dividir, y entonces tuvimos todos los valores y nos da 113 metros por segundo al cuadrado, ¿ok? Eso es mucho. Ya está, ¿cómo está aumentando la velocidad cada segundo? Pasamos de 0 a 113 metros por segundo en un segundo. ¿Ok? Y eso pues es bastante. ¿Ok? Entonces esto sería el ejercicio 2741.